Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Comité Editorial de la revista Historia y Memoria, revista del área de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, les extendemos una cordial invitación a hacer lectura y seguimiento del número 32, publicado en el primer semestre de 2026, intitulado Cuatro siglos de cartas. Correo, materialidad y gobierno en América, siglos XVI a siglo XIX. Los coordinadores invitados de este dossier son la doctora Rocío Moreno Cabanillas de la Universidad Pablo de Olavide, el doctor Robinson López Arévalo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la magíster María Paula Corredor Acosta de la Universidad de Cornell de Estados Unidos. El objetivo de este dossier es motivar a pensar en la comunicación durante el periodo colonial y el siglo XIX, con lo cual se inició la integración de América con la península ibérica desde el siglo XVI y, ha permitido o ha permeado una relación económica, una relación política, en fin, lo que implicó un esfuerzo por crear sistemas de correos eficientes y eficaces para conectar los diferentes espacios. Durante estos 3 siglos, a través de los correos, se fortalecieron los vínculos y se establecieron unos mecanismos de control entre el rey y los súbditos y entre el rey y las colonias. Durante la época de las revoluciones de independencia se generaron cambios y fue por las cartas donde transitaron ideas, mapas y diversas perspectivas en las que se pensaron en la independencia, pero también se pensaron en la conquista y reconquista de los territorios. Así, la correspondencia fue un elemento fundamental para la consolidación de nuevos estados americanos. Desde la actividad se derivaron de las relaciones que se tejieron y establecieron a través de una serie de redes de comunicación e interacción. En ese sentido es importante la consolidación de nuevas dinámicas y cómo estos proyectos políticos hicieron también alianzas de tipo comercial que se establecieron durante el siglo XIX y que facilitaron una integración y una comunicación global, pero sobre todo el tránsito de varios productos, varias ideas y varios procesos a nivel global. La correspondencia y la comunicación escrita deben entenderse más como una relación también cultural y política, donde se hicieron evidentes las relaciones de tipo personal e institucional para compartir mensajes de carácter familiar, comercial e institucional. También, el texto escrito permite ver la afluencia de palabras, de conceptos y de referencias, de cómo transitaron también por una generación y de esta generación en generación. Dan cuenta de una época, pero también permiten hacer recuentos, recrear y generar una serie de recuerdos. Con el correo se acortaron las distancias, mientras el correo transitó por diversos medios, fluvial, marítimo, terrestre, y conectó diversos pueblos, regiones. Pero nos preguntamos, ¿qué tipo de información transitó en esos correos? ¿Cuáles eran las rutas de los correos? ¿Cómo se impactó a las sociedades durante estas 4 centurias? Estas y otras preguntas motivan a indagar en este dossier, que permite analizar la comunicación desde perspectivas distintas, desde lo social, desde lo económico y sobre todo un elemento muy importante, la política, cómo se entretejieron redes de poder y dinámicas particulares. Así, este dossier encontramos 8 artículos en la sección especial y 1 en la zona libre que relacionamos a continuación. En cuanto al dossier, el texto Experiencias y reacciones frente a la comunicación en el Atlántico Español 1492-1560, publicado originalmente en inglés, de Nelson Fernando Martínez de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, analiza las formas y condiciones en que distintos agentes reaccionaron frente a la comunicación manuscrita en el Atlántico Español durante el siglo XVI. También da cuenta de cómo la comunicación y transmisión de información por cartas fue una experiencia multisensorial concebida desde diferentes formas por los productores de correspondencia. Podría señalarse que las cartas oficiales y las particulares
fueron una especie de plataformas particulares para que los usuarios expresaran varias percepciones relacionadas con el entorno comunicativo. Entonces allí también se puede analizar sentimientos y emociones que conectan a los diversos grupos sociales, a los grupos sociales y las instituciones, y dan cuenta de una época. En el artículo número 2, intitulado El gobierno del primer vizconde de Barbacoas en el estado de Brasil, comunicación política, provisiones militares y redes de poder 1671-1675, publicado originalmente en portugués, de autoría de Hugo Andrés Flores de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en este centra la atención en la comunicación política interna y en las provisiones de oficios militares, indaga por las redes de poder que se consolidaron y los procesos de negociación de las élites locales a través de la comunicación expuesta en cartas, correspondencia, provisiones y otros. Esto permite ver cómo se explora la esfera entre los entes político y militar, lo que deja ver esa relación del imperio portugués con los particulares, que a su vez permite al autor comprender las redes de influencia que fueron implementadas en el proceso de gobierno del territorio, que consideró extenso y complejo. Cómo gobernar un área territorial en las condiciones del siglo XVI. El artículo número 3, del monopolio familiar al correo de luces, nuevos paradigmas postales en la monarquía portuguesa de ultramar, 1746-1798, de Mayra Guapindaira, de la Universidad Federal de Mato Grosso de Brasil, y Tomás Fortunato, de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, texto también publicado en portugués, donde se analizan los proyectos de reforma del servicio postal en la monarquía portuguesa entre 1746 y 1798. Según el autor, se produjo una transformación en los paradigmas del funcionamiento del servicio postal, vinculado a la crítica ilustrada portuguesa y a un espacio de experiencia postal europea. Ante una nueva coyuntura geopolítica a finales del siglo XVIII, integrada por agentes metropolitanos y autoridades coloniales como la de Rodrigo de Sousa Continuo, encargado de llevar a cabo una reforma postal de las comunicaciones entre Portugal y las colonias americanas. En ese orden de ideas, la reforma que se llevó a cabo en 1798 fue el resultado de la combinación, según el autor, de un paradigma fiscal centralizador y una espacialidad postal más integradora del imperio portugués. El artículo número 4 de la carrera postal Buenos Aires, Paraguay, a través de los libros contables 1770-1784, cuya autoría es de Milagros Belén Blanco, del CONACYT Argentina, donde estudia los primeros 10 años de la carrera postal en Buenos Aires, Paraguay, a través de los libros contables, registros de cartas francas, guías de las administraciones agregadas y libros de encomiendas. También estos documentos fueron utilizados para describir los ingresos de la Real Renta de Correos, para lo cual también es posible identificar frecuencia, origen y destinos, agentes involucrados, vigencia de las prácticas de la reglamentación, en fin. Esto le permitió a Milagros señalar que el funcionamiento de la carrera, su regularidad, principalmente luego de 1775, y la incidencia de la incorporación del servicio de encomiendas, los alcances de las administraciones agregadas y ver el aporte a la caja real. Son estas algunas de las apuestas que nos presenta este artículo de Milagros Belén Blanco. El artículo número 5, escrito por David Quintero Ordóñez de la Universidad Pedagógica Nacional, intitulado Pertenece a los reyes hacer gracia y mercedes de sus naturales. Estrategias femeninas de acceso a la economía de la gracia en el virreinato del Nueva Granada 1780-1790. Desde un enfoque microhistórico basado en el análisis de fuentes primarias como cartas de petición, correspondencia oficial y expedientes administrativos, analiza cómo las cartas de petición enviadas por diversas mujeres en el virreinato del Nuevo Reino de Granada 1780-1790, con el objetivo de acceder a mercedes regias tras el fallecimiento de sus proveedores. Se busca comprender cómo las estrategias discursivas empleadas en dichas misivas
para obtener el favor real en un contexto de transformaciones administrativas y de reconfiguraciones en el mecanismo de acceso a estas gracias, lo cual le permite al autor afirmar que las mujeres usaron discursos de vulnerabilidad para acceder a recursos esenciales, mientras que la intervención del arzobispo Virrey Caballero y Góngora, mediante correspondencia reservada, mostró su capacidad de agencia e influencia ante la corona. De allí también se puede ver dos cosas. Uno, el papel de las mujeres en la comunicación, a las cuales no fueron ajenas, y segundo, la corona a través de el virrey Caballero y Góngora. Bueno, el artículo número 6, escrito por Fabián Herrero de la Universidad de Buenos Aires y del CONACYT de Argentina, texto intitulado Comercio de Noticias, Política y Ámbitos de Información. Este trabajo se desarrolla en el lugar Entre Ríos entre 1819 y 1821. El texto examina las relaciones de las formas de información con los ámbitos de lo político. En esa articulación, la política es como una palanca que genera un movimiento y que se torna activa, produce una acción del gobierno, da nociones de facción y cualquier otro tipo de dinámica relacionada con la trama del poder. El poder genera cambios, el poder genera intereses, el poder genera interrelaciones, en fin. Es importante analizar cómo la política está ligada al poder y esto genera cambios significativos en el sujeto y en el colectivo. Pero el interés de Herrero se centra en señalar algunas de las variadas formas en que se presenta y cómo funciona. Importante además advertir cómo en ese intercambio de noticias se le da un papel relevante a la prensa, a la opinión. Así, estudiar la política en el periodo de las revoluciones de independencia, lo que le permitió a Herrero señalar y reflexionar sobre las posibilidades que permiten las noticias que perciben los actores en los momentos de hacer política y sobre todo en las dinámicas de elecciones, en las dinámicas de crisis, en fin. El artículo número 7, sobre aduanas y cónsules en el comercio suroccidental colombiano durante la segunda mitad del siglo XIX, de Brian Arévalo Meneses, de la Universidad Pablo de Olavide. Estudia el funcionamiento del sistema aduanero en una región de frontera que estaba más conectada con el comercio exterior, en este caso del Ecuador, que con lo nacional. Analiza la presencia del Estado central en el comercio del suroccidente colombiano después de las reformas liberales de 1850 hasta inicios de la Guerra de los 1000 días, 1899. Discute la idea de que el Estado fue una institución ausente en el espacio o en espacios periféricos, y después de analizar los mecanismos de resistencia que los habitantes regionales del suroccidente impusieron ante los impuestos de importación, se demuestra que la presencia del Estado en el comercio regional no fue pasiva. Así, entre prácticas como evadir el pago de los gravámenes, fueron vistas como un derecho republicano al libre comercio y a una larga tradición que articulaba al suroccidente colombiano con el norte ecuatoriano. Por su parte, con la información comercial enviada por los cónsules colombianos desde distintas plazas del mundo, ayudaron a agilizar los negocios y a reducir las pérdidas de los comercios. En ese sentido, el correo nos permite ver esas relaciones comerciales, pero también los conflictos y los intereses que se mueven. El artículo número 8, Servicio Postal e Industria Salitrera Chilena de finales del siglo XIX, elaborado por Ricardo Gaeta Quesada de la Universidad de Antofagasta de Chile, analiza cómo estaba organizado el servicio postal en los territorios de las provincias chilenas donde operaba la industria salitrera en el desierto de Atacama a finales del siglo XIX. Una vez concluida la Guerra del Pacífico entre Chile y la Confederación de Bolivia y Perú. Esto le permitió al autor señalar que la población que habitó la pampa salitrera también estuvo ligada con el funcionamiento del régimen de comunicación postal de la época, que permitió transmitir de forma escrita sus vivencias y necesidades hacia el resto del país. E invitamos también a hacer seguimiento a la sección del área libre en que encontramos un artículo, y justamente donde Sergio Campos plantea el tema de las elecciones, un tema polémico, un tema que nos convoca a todos hoy y que nos permite dialogar de cómo se establece esa relación entre pasado y presente.
Allí el artículo Humberto Delgado y las elecciones presidenciales de 1958 en el Estado Novo Portugués, comités de apoyo a través de la prensa nacional, Sergio Campos del Instituto Politécnico de Porto Alegre, Portugal, publicado también en portugués, analiza el proceso electoral presidencial de 1958 en el Estado Novo Portugués, con énfasis en las convenciones de apoyo a los candidatos opositores, Humberto Delgado y Arlindo Vicens, una distribución desigual de los núcleos de apoyo y relevancia, episodios de persecución política que no son ajenos, denunciados por los propios candidatos. Aunque los resultados oficiales proclamaron una victoria contundente de Américo Tomás, con aproximadamente el 76% de los votos, persisten fuertes indicios de fraude electoral. Nada más contundente y polémico como es el fraude y la manipulación en los sistemas por parte de los regímenes políticos. Esto lo podemos ver entonces desde tiempos remotos, pero también unas prácticas que se dan a lo largo y ancho de los diversos territorios mundiales. El análisis contribuye a comprender la movilización opositora y los mecanismos de control electoral en un contexto autoritario. Y esa, digamos, es una de las ventajas o de las apuestas de este artículo, motivarnos a ver cómo se promueven las elecciones en un estado como el Estado Novo, caracterizado por el autoritarismo y el régimen y este tipo de régimen. En la sección de reseñas y debates podemos leer la reseña del libro de Pilar Calvera, Mercedes Campiglia y María Campiglia, El Petrus y nosotros, una familia atravesada por la militancia, reseña elaborada por Alejandra Pérez Cárdenas del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México. Así, invitamos a nuestros lectores y lectoras a consultar Historia y Memoria, donde encontramos los orígenes de la comunicación y la conformación de redes de información que nos permiten consolidar o nos han permitido una relación estrecha entre América y la península y que hoy se mantiene con otros procesos, con otros matices en nuestros propios tiempos. También, digamos, las cartas son medios de comunicación que nos permiten ver el tránsito de ideas, los tejemanejes que se dan en un momento determinado y los intereses que se juegan. Esperamos que Historia y Memoria abra con esta temática un panorama interesante para comprender las dinámicas de la comunicación, los alcances y la manera como los diversos actores sociales interactúan desde sus lugares de enunciación, pero sin perder de vista los contextos y las dinámicas de la sociedad. Esperamos que todos, autores, lectores, sus comentarios, sus reflexiones, que seguirán haciendo crecer a Historia y Memoria y seguirán posicionando no solamente las temáticas, sino también sus reflexiones. Muchísimas gracias a todas y todos por seguirnos. Podemos consultar la revista en la página web de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas.